Fui el malo por negarme a ir a su boda. Nunca pensé que una situación tan simple como una invitación a una boda pudiera seguirme a lo largo de los años. Hoy tengo 30, pero esta historia ocurrió cuando tenía 19. Y aunque no fue un desastre monumental, es una de esas cosas que de vez en cuando regresan a mi cabeza y me pregunto, ¿fui realmente el malo? ¿O simplemente puse un límite que nadie esperaba? Para comenzar, debo aclarar algo, nunca he sido una persona de multitudes. No me da pánico, pero me incomodan profundamente los grupos grandes, especialmente si no conozco a casi nadie. Me vuelvo rígido, me bloquea la mente, empiezo a pensar demasiado y a veces solo quiero huir. Mi mamá siempre lo entendió. Nunca me obligó a socializar más de lo que yo podía manejar. Pero su amiga Rachel, bueno, Rachel era otro tema. Mi mamá y Rachel se conocen desde antes de que yo naciera. Son el tipo de amigas que podrían dejar de hablar por un año entero y cuando se ven otra vez actúan como si el tiempo no hubiera pasado. Me alegra que mi mamá tenga eso porque pocas personas en su vida se han quedado tanto tiempo. Pero entre Rachel y yo nunca hubo una relación real. Nos tolerábamos, éramos amables, pero siempre había una fricción rara, como si nuestras energías chocaran. Ella era muy intensa, muy directa, yo mando. Yo, en cambio, soy tranquilo, reservado, observador. La combinación nunca fue buena. Todo empezó cuando Rachel vino de visita una semana. Yo vivía con mi mamá en ese entonces, así que inevitablemente coincidíamos en la casa, en la mesa, en el sillón. Una tarde estaban conversando en la sala mientras yo pasaba por ahí buscando algo. Estaban hablando de la boda de Ellen, la hija de Rachel. Yo la había visto solo 3 o 4 veces en toda mi vida. Parecía una buena persona, amable, pero éramos completos desconocidos. No sabía nada de la boda, ni cuándo sería, ni dónde, ni quién iría. Para mí era solo una conversación ajena. Hasta que Rachel me miró directamente y soltó, ¿y tú, cariño? ¿Vas a acompañar a tu mamá a la boda? Me quedé congelado. Ni siquiera sabía que estaba invitado. Ni siquiera sabía si mi mamá realmente pensaba ir. Me pareció rarísimo que Rachel diera por hecho que yo asistiría a un evento de una persona que apenas conocía. Le pregunté, ¿quiénes estarán allí? Y ahí empezó a nombrar una lista interminable de personas. Gente que jamás en mi vida había visto o nombres que apenas sonaban familiares. Era como si estuviera enumerando una Biblia de desconocidos. Y mientras más hablaba, más claro me quedaba que sería una gran reunión, probablemente llena de conversaciones ajenas, gente relacionándose entre sí desde hace años. Y yo ahí parado, sin saber dónde meterme. Cuando terminó, me miró con una sonrisa enorme que, en lugar de tranquilizarme, solo me hizo sentir atrapado. Le dije con toda la amabilidad posible, creo que me sentiría muy incómodo asistiendo, Rachel. No conozco a nadie ahí y no soy muy bueno con las multitudes. Mi mamá enseguida asintió con esa expresión de sí, eso suena totalmente lógico. Ella sabía que yo no estaba inventando excusas. Conocía mis límites mejor que nadie. Pero Rachel reaccionó como si yo hubiera insultado a su familia completa. ¿Pero cómo no vas a ir? Dijo casi escandalizada. Tu mamá va a estar. Podrían ir juntos. Además, a Ellen le encantaría que fueras. Se va a decepcionar mucho si no vas. Eso último me pareció manipulación emocional nivel experto. Ellen y yo no éramos cercanos, no teníamos relación, no compartíamos nada. Apenas sabíamos los nombres del otro. ¿Cómo podría decepcionarse por la ausencia de alguien que ni forma parte de su círculo? Le respondí con calma, Rachel, no creo que Ellen siquiera note mi ausencia. Apenas nos hemos visto un par de veces. Pero ella insistió, y volvió a insistir, y empezó a subir el tono como si yo fuera un adolescente rebelde que se niega a recoger su cuarto, no un adulto joven tomando una decisión personal válida. Mi mamá se quedó callada, creo que sin saber cómo detener la discusión sin empeorarla. Rachel seguía diciendo que era grosero, que era un evento importante, que debía asistir para representar a mi mamá, que era un gesto de respeto, y yo, con cada nueva frase, me sentía más presionado, más incómodo, más irritado. No me gustan las confrontaciones, pero tampoco me gusta que me manipulen. No recuerdo palabra por palabra todo lo que dije, pero en algún punto solté algo como, no voy a ir, Rachel. No me siento cómodo, y no tienes por qué presionarme. Ahí fue cuando se armó. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer que le estaba hablando así.
Alegó que solo estaba tratando de ser amable, que yo estaba exagerando, que estaba siendo dramático. Yo sentía mi corazón latir en las sienes. Mi mamá seguía sin intervenir, probablemente porque sabía que si defendía a una de las dos, la otra se ofendería más. Finalmente Rachel dejó de discutir, pero no dejó de estar molesta. El ambiente quedó tenso, pesado, y yo me encerré en mi cuarto, donde por fin pude respirar. Más tarde, mi mamá entró suavemente y me preguntó, ¿estás seguro de que no quieres ir? Y le respondí, sin pensarlo, definitivamente no. Menos después de eso. Mi mamá solo asintió y me dejó en paz. Ella nunca fue de presionarme por cosas sociales. Siempre confió en mis decisiones. Rachel, por el contrario, actuaba como si yo le debiera algo. La boda ocurrió semanas después. Yo estaba tranquilo en casa cuando escuché que habían vuelto. Rachel estaba enseñándole fotos a mi mamá en la sala con una voz exageradamente alegre, como si quisiera demostrar que todo salió perfecto sin mí. Yo traté de ignorarlo. Hasta que Rachel soltó, con ese tono pasivo-agresivo pulido por décadas de práctica, ¡ay, mira esta foto! Ahí estaría tu hijo si hubiera ido. Yo ya no tenía paciencia para eso. Ni volteé. Solo regresé lentamente a mi habitación y cerré la puerta. No tenía sentido discutir otra vez y así pasó. Fin de la historia, o al menos eso creí. Pero conforme pasaron los años, cada tanto me regresaba esa incomodidad. ¿Ese pensamiento repetitivo, fui el malo? ¿Fui grosero? ¿Debería haber ido solo para evitar drama? ¿O realmente tenía derecho a decir NO sin que nadie se ofendiera? Ahora, con 30 años, lo veo más claro. Rachel no quería que yo fuera porque me apreciara. Quería que fuera porque hacía bonito en la foto. Porque podía presumir que hasta el hijo de su mejor amiga asistió. Porque en su mente todo el mundo debe ajustarse a sus expectativas sociales. No era sobre Ellen. No era sobre mi mamá. Era sobre ella. Las personas que realmente valoran tu presencia no te chantajean emocionalmente para que asistas a un evento donde tú mismo sabes que la vas a pasar mal. Las personas que te respetan no te llaman grosero por poner un límite que no lastima a nadie. Y la verdad es esta, ir a una boda donde no conocía a nadie, donde la única razón para estar era complacer a alguien con quien no conectaba. Habría sido peor para mí y absolutamente irrelevante para todos los demás. Mi mamá me entendió. Y a veces, la opinión de tu mamá, la persona que realmente te conoce, pesa más que la de cualquier otra persona que se ofenda por deporte. A la distancia puedo decir. Sin culpa, no fui el malo, fui un joven que se respetó a sí mismo, aunque otros no supieran cómo manejar eso.